Nunca nos vieron venir. El Consejo Galáctico, el supuesto ápice de la civilización, se sentaba en sus resplandecientes palacios celestiales, comerciando estrellas como fichas de póker. Había más de 400 especies en esa sala, cada una con su orgullo, sus antiguos linajes, sus debates interminables. Hablaban de paz, cultura, unidad. Pero bajo las túnicas de terciopelo y las sonrisas sintéticas, todo era poder. ¿Quién controlaba qué? ¿Quién gobernaba a quién? La Tierra nunca fue invitada. No porque fuéramos desconocidos. Sabían que estábamos aquí. Nos observaban como a animales tras un cristal. Tomaban notas mientras nos matábamos en trincheras, en desiertos, en junglas de cemento. Sus naves camufladas sobrevolaron Hiroshima, Sarajevo, Alepo. Nos juzgaron, se rieron de nosotros, nos temieron. Porque lo que les asustaba no era nuestra violencia. Era cómo sobrevivíamos a ella. Esperaron a que nos extinguiéramos. Pensaron que nos borraríamos del mapa mucho antes de alcanzar las estrellas. Pero el problema con los humanos es que no nos quedamos en nuestro sitio. No esperamos permiso. No pedimos que nos salven. Luchamos. Recuerdo la primera vez que pisé un mundo del Consejo. Tenía 19 años. Un recluta, con la cara aún cubierta por la tierra roja de CO6, con sangre secándose bajo mis uñas. Nos llamaban brutos terráqueos. Decían, no teníamos gracia, ni control, ni entendimiento del equilibrio. Equilibrio. Había visto a mi hermano desangrarse a mi lado porque un señor gusano flotante quería nuestras reservas de agua. No hay equilibrio en la política, solo ganadores y perdedores. Así que tomamos una decisión. Si no nos daban un asiento, construiríamos nuestra propia mesa de metal, sangre y furia. Para cuando cumplí 30, la Tierra había colonizado 19 sistemas, cada uno arrancado de las garras de imperios moribundos. No pedimos, tomamos. Mientras el Consejo debatía sobre ética, nosotros terraformábamos páramos. Mientras ellos firmaban tratados de paz, nosotros construíamos acorazados del tamaño de lunas. No ocultamos nuestro poder. Lo ostentamos. Pero aquí está el giro. No lo hicimos por gloria. Lo hicimos porque no teníamos otra opción. El universo había descartado a la Tierra incluso antes de que dejáramos la órbita. Nos llamaron apenas sentientes. Dijeron que nuestras mentes eran demasiado fracturadas para la diplomacia. Dijeron que adorábamos demasiado la muerte para ser de fiar. Así que les dimos muerte. Ataques selectivos. Represalias quirúrgicas. Tácticas de asedio cibernético que paralizaron economías planetarias enteras. No disparamos el primer tiro, pero nos aseguramos de disparar el último. Fue entonces cuando empezaron a llegar las invitaciones. De repente, la Tierra era un prometedor miembro en ascenso. De repente, querían discutir la soberanía compartida. Construyeron una silla para nosotros en la Cámara del Consejo. Nunca nos sentamos en ella. Verás, ya no necesitábamos su aprobación. Nuestras flotas patrullaban las rutas. Nuestra tecnología superó la suya en menos de una década. Nuestros soldados, huérfanos, chicos de la calle, hombres destrozados como yo, se convirtieron en leyendas a través de los sistemas. No porque fuéramos más fuertes, sino porque no teníamos nada que perder. Ese tipo de hambre aterroriza a los dioses. Lo llamaron terrorismo. Nosotros lo llamamos supervivencia. Todavía recuerdo cuando enviaron un emisario a mi unidad, una criatura de piel dorada con 6 brazos y una voz como la seda. Ofreció a la Tierra un gobierno compartido si desmantelábamos nuestra red de defensa planetaria no regulada. Incendié su transporte. No estábamos jugando su juego. Éramos el nuevo juego. No soy un héroe. He hecho cosas que me mantienen despierto por la noche. Cosas de las que ningún hombre debería enorgullecerse. Pero las hice porque nadie más lo haría. Porque la Tierra, nuestra desordenada, brutal y hermosa Tierra, merecía estar de pie sin suplicar. Y ahora, cuando paso por esa cámara del Consejo y veo ese asiento vacío con el emblema de la Tierra brillando sobre él, sonrío, porque esa es la verdad. Nadie en la galaxia quiere admitirlo. La Tierra nunca pidió permiso. Y desde luego, nunca lo necesitó.
No nací para luchar. Nadie lo hace realmente. Naces llorando, blando, indefenso. Aprendes a luchar cuando la vida no te deja otra opción. Así fue para mí. Nacido en un bloque del sector gris en la vieja tierra, la tierra real, antes de las autovías celestes, antes del éxodo planetario. Antes de que la tierra se convirtiera en un símbolo, cuando todavía estaba sucia, hambrienta, rota. Mi viejo trabajaba en las líneas hidráulicas en una ciudad que apenas mantenía la energía. A mi madre, apenas la recuerdo. Solo el sonido de su tarareo cuando lavaba la ropa en un cubo porque las máquinas costaban demasiado. Murió cuando yo tenía 6 años. Putrefacción pulmonar por el moho de las paredes. Sin sanidad, sin oportunidad. Para cuando cumplí 11, había aprendido 2 cosas. 1, nadie vendría a salvarnos. 2, si querías sobrevivir, tenías que ser más cruel que el mundo. Aprendí a robar primero, luego a luchar, luego a liderar. No había escuelas para cuando cumplí 13, solo centros de racionamiento y campos de entrenamiento. La infraestructura global de la Tierra ya se había colapsado 2 veces. Los gobiernos que quedaban eran marionetas, balanceándose bajo el peso de las nuevas mega alianzas, corporaciones que trataban a las naciones como marcas. La Tierra no era un planeta. Era un producto vendido, intercambiado, subcontratado, como todo lo demás. Pero la Tierra tenía un último recurso que nadie sabía cómo medir. Nosotros. Los chicos como yo, los que teníamos madres muertas y padres inútiles, los que crecimos con leche en polvo y nudillos rotos. No teníamos educación. No estábamos entrenados. Pero estábamos furiosos, hambrientos, inquebrantables. Eso es lo que los reclamadores vieron en nosotros. No llevaban medallas, ni uniformes, ni discursos grandilocuentes, solo chaquetas de cuero remendadas, viejas cicatrices y ojos como navajas. Habían sido soldados en la última guerra planetaria, la última defensa de la Tierra antes de que perdiéramos el control de la órbita a manos de los cárteles orbitales. Cuando regresaron, no suplicaron por un cambio. Crearon soldados. Tenía 15 años cuando me uní a ellos. Ya ni siquiera tenía un nombre, solo un número. Nos quitaron la blandura a golpes en 3 meses. La mataron de hambre, de frío, a palos. Éramos solo huesos y odio, aprendiendo a disparar fusiles de bobina y a sellar hemorragias arteriales en la oscuridad. No te graduabas. Sobrevivías. Y si lo hacías, te daban un nombre real. El mío era Granger. La primera misión que realicé fue una incursión de salvamento en una colonia lunar abandonada tras un brote fúngico. Operación estándar, nos dijeron. Entrar y salir. Recoger tecnología, tomar los núcleos, extraer antes de que la exposición alcanzara un nivel crítico. No nos hablaron de los piratas. La mitad de mi unidad fue destrozada antes de que llegáramos a la sala del reactor. Recuerdo arrastrarme a través de la sangre, con los pulmones ardiendo, tratando de tirar del hombro de un chico que apenas conocía. Sus ojos ya estaban vidriosos. Seguí arrastrándolo de todos modos. En ese momento lo entendí. Nadie ahí fuera valora una vida humana. Ni el Consejo, ni las flotas corporativas, ni los políticos que sonríen tras un cristal antibalas. Los humanos eran baratos, desechables, reemplazables. Por eso empezamos a tomar lo que necesitábamos. Combustible, naves, tecnología. No porque fuéramos ladrones, sino porque la galaxia nunca nos dio nada. Ni acuerdos comerciales, ni respeto, ni siquiera una maldita segunda mirada. Así que les obligamos a mirar. Para cuando tenía 22, los reclamadores se habían convertido en más que una resistencia. Éramos un ejército. La mitad de las colonias exteriores del sistema solar estaban bajo nuestra protección. A veces por diplomacia, más a menudo por la fuerza. Había visto planetas arder. Yo mismo había incendiado algunos. La primera vez que tomamos un mundo alineado con el Consejo, lo llamaron un crimen de guerra. Curioso. Nadie dijo una palabra cuando el Imperio Garun explotó a cielo abierto nuestras bases lunares y dejó a 10.000 trabajadores asfixiarse.
Ninguna investigación cuando los Clearans introdujeron agentes esterilizantes en el suministro de agua de la Tierra. Un accidente, dijeron, aunque todos los niños nacidos ese año nacieron muertos. Pero cuando plantamos una bandera humana en uno de sus ricos planetas del núcleo, de repente fue genocidio. De repente, la Tierra era una amenaza para la paz galáctica. Enviaron flotas. Nosotros enviamos fuego. Lo que les sorprendió no fue que contraatacáramos. Fue cómo luchábamos. No luchábamos como soldados. Luchábamos como gente sin nada que perder. Saboteamos sus líneas de suministro, hackeamos su logística, convertimos a sus aliados en cadáveres con una sonrisa. Usamos todo lo que subestimaron. Pensaron que nuestras emociones eran una debilidad, que nuestra ira nos hacía imprudentes. No se dieron cuenta de que nuestras emociones eran nuestro combustible. La llaman la noche de las estrellas silenciosas ahora. La noche en que apagamos un cúmulo estelar entero durante 8 horas, un apagón en 7 rutas comerciales, capturamos 4 transportes, tomamos como rehén a un diplomático de alto rango y les dejamos un mensaje en la red de comunicaciones. La Tierra nunca olvida, y la Tierra nunca perdonará. Después de eso, el Consejo celebró cumbres de emergencia, votó sobre si la humanidad debía ser contenida. Contenida como si fuéramos un virus, pero era demasiado tarde. Estábamos en sus sistemas, en su tecnología, en sus sombras. Recuerdo una operación. Nos habíamos infiltrado en una estación diplomática de alta seguridad que orbitaba Rentus 9. El tipo de lugar donde la realeza alienígena jugaba a la política sobre platos de carne de ballena clonada. No estábamos allí para matar a nadie. Simplemente hackeamos la red de altavoces. Pusimos los gritos de cada niño de la Tierra perdido en sus guerras una y otra vez. Lo llamaron guerra psicológica. Nosotros lo llamamos una lección de historia. Cada vez que intentaban arrastrar nuestro nombre por el barro, les recordábamos que nosotros éramos el barro. Veníamos de él, aprendimos en él, sangramos en él. No había nada que pudieran lanzarnos que la vida no hubiera hecho ya. 10 veces peor. Pero con cada victoria, sentía que algo cambiaba en mí. Verás, la guerra no es gloria. No son banderas ondeando y discursos resonando. Es silenciosa, podrida. Es el hedor de amigos muertos y el silencio de las comunicaciones vacías. Empiezas a perder la noción de quién eres. O tal vez empiezas a darte cuenta de quién has sido siempre. Empecé a perder hombres, buenos, hombres que creían que luchábamos por algo más que venganza. Uno de ellos, Darren, era lo más parecido a un hermano que tenía. Compartimos una trinchera en Kalos Prime. Compartimos raciones, historias, incluso sueños. Murió porque yo dudé. Había una instalación de armas. Teníamos 5 segundos para apretar el gatillo, pero tenían niños allí. Medio alienígenas tal vez, pero niños al fin y al cabo. Me quedé paralizado por un segundo. Ese segundo nos costó 32 vidas, incluida la de Darren. Apreté el gatillo después. Demasiado tarde para salvar a nadie. Demasiado tarde para hacer algo más que borrar otra parte de mí mismo. Después de eso, dejé de dudar. Nos volvimos más crueles, más rápidos, eficientes. La gente empezó a llamarnos monstruos. No lo discutí, porque a veces los monstruos son lo que se necesita. Para cuando llegué a los 30, la Tierra no solo estaba sobreviviendo. Estábamos ganando. No porque tuviéramos mejor tecnología, sino porque teníamos algo que ninguno de ellos podía fabricar. Propósito. Ellos luchaban por protocolo, por estatus, por comercio. Nosotros luchábamos por un hogar, por el derecho a existir sin arrodillarnos. El Consejo finalmente ofreció un asiento a la Tierra. Estuve allí el día que transmitieron el anuncio. Damos la bienvenida a la Tierra al Acuerdo Galáctico como miembro de pleno derecho, dijo el orador Valari, moviendo sus mandíbulas como si acabara de comer una fruta podrida. Reconocemos las contribuciones de la humanidad a la paz y la estabilidad. Contribuciones como si fuéramos invitados a su mesa, como si no hubiéramos luchado con uñas y dientes para volcarla. Nos negamos, no porque no quisiéramos la paz, sino porque sabíamos lo que significaba su paz. Silencio, obediencia, debilidad.
La Tierra no se iba a arrodillar. Ni entonces, ni nunca. Así que ahora el asiento permanece vacío. Y la galaxia lo sabe. Bien. Nos llaman peligrosos, impredecibles, imprudentes. Tienen razón. Porque la humanidad no espera permiso. Nunca lo hicimos. Nacimos en el fuego, nos criamos en las cenizas y nos afilamos en la traición. Somos los hijos rotos de un planeta olvidado. E hicimos que las estrellas recordaran nuestro nombre. Y si ese asiento en la mesa del consejo permanece vacío para siempre, mejor. Construimos nuestro propio maldito trono. Siempre pensaron que queríamos ser ellos. La forma en que los alienígenas se pavoneaban por sus salones de marfil, envueltos en cultura, rebosantes de historia. Para ellos, la humanidad era la nueva bestia del barrio. Ruidosa, sin refinar, incivilizada. Un niño con una granada. Pensaron que si nos daban un poco de estatus, un poco de reconocimiento, nos calmaríamos, nos asentaríamos, aprenderíamos a ser como ellos. Pero ese era el problema. No queríamos ser como ellos. Queríamos sobrevivir a ellos. Y para cuando cumplí 35, la Tierra no solo estaba sobreviviendo. Estábamos desangrando a la galaxia. El punto de inflexión llegó en el mundo helado de Talvin Row, una colonia minera estratégica esencial para los minerales superconductores, materiales que alimentaban la mitad de las flotas de IA del Consejo. Era territorio neutral, protegido por un viejo tratado escrito antes de que la Tierra dejara su órbita. No nos importó. Necesitábamos los minerales. Ellos los tenían. Esa era la ecuación. Simple, brutal, honesta. Estaba liderando lo que se suponía que era una negociación. Teníamos la fuerza para tomarlo por la fuerza, pero el mando pensó que probaríamos la diplomacia, a ver si finalmente podíamos jugar su juego. Así que entré, limpio, dejé mi rifle en la nave, vestí un traje de presión en lugar de armadura, bajé la guardia, y fue entonces cuando aprendí algo que se me quedó grabado hasta el día de hoy. La galaxia teme las armas de la Tierra, pero odia el coraje de la Tierra. No intentaron negociar. Intentaron matarme. Una neurotoxina en la cantimplora. Sutil, casi elegante. Habría detenido mi corazón en 30 segundos si no hubiera notado el ligero brillo alrededor del borde. Volqué la mesa antes de que llegara a mis labios, saqué el cuchillo de mi bota, y lo clavé en la garganta del emisario diplomático que había ofrecido la bebida, cortándolo de mandíbula a oreja. Mi equipo de respaldo irrumpió segundos después, pero ya estaba hecho. Estaba cubierto de sangre alienígena, jadeando con los dientes apretados, mirando los ojos abiertos y parpadeantes de criaturas que pensaban que acababan de borrar a la humanidad del tablero. Quemamos la colonia hasta los cimientos antes del atardecer. Ni siquiera pedí aprobación por radio. No intentas envenenar a un humano y luego pides piedad. Después de eso, la Tierra cambió su postura por completo. No más conversaciones de paz. No más asientos vacíos o gestos simbólicos. Ya no jugábamos en su tablero. Estábamos destrozando el tablero. Y yo era la cara de ello. Empezaron a llamarme el carnicero de Talvin. Cada bando tiene un nombre para ti cuando no pueden entender cómo sobreviviste. Pero ninguno de ellos dice nunca el nombre que importa. Granger. Así me llamaba mi gente. Los chicos que me siguieron a través del fuego. Los bastardos rotos y amargados que sangraron por la tierra. Para ellos, no era un carnicero. Era el que finalmente le dio a la tierra una columna vertebral. Confiaban en mí. No porque fuera amable, sino porque era honesto. No les prometí medallas. Les prometí venganza. Les prometí que haríamos que las estrellas pagaran por cada gota de sangre de la tierra que derramaron como si no fuera nada. Y me siguieron al infierno por ello. El Consejo intentó reagruparse, intentó pintarnos como agresores rebeldes, una facción escindida. Pero la Tierra estaba unificada ahora de una manera que no lo habíamos estado en siglos. Ya no veíamos fronteras. No nos importaba qué idiomas hablábamos. Sangrábamos igual. Nos dolía igual. Eso fue suficiente. Así que empezamos a destrozar sus preciosos tratados uno por uno. Primero, el Pacto de Neris. 5 especies aliadas se comprometieron a defenderse mutuamente de la agresión externa.
Eliminamos su red de comunicación en menos de 7 minutos. Les lanzamos un virus que hizo que sus naves se vieran entre sí como enemigos. Se destrozaron a sí mismos antes de que siquiera disparáramos un tiro. Luego vino la Alianza Cordex. Impulsada por el comercio, blanda como el pan mojado. Abordamos sus cargueros, desviamos sus envíos, colapsamos toda su economía en un mes. No matamos a una sola persona, solo rompimos su mundo con pura crueldad calculada. Y la mejor parte, nos aseguramos de que el Consejo lo viera suceder. Nos habían subestimado durante tanto tiempo que ni siquiera se dieron cuenta de que éramos capaces de estrategia, de contención, de precisión. Para ellos, los humanos eran animales salvajes con armas. Pero ya no éramos salvajes. Estábamos concentrados. Y nada es más peligroso que un humano concentrado. Fue entonces cuando intentaron volver a la galaxia contra nosotros. Propaganda, mentiras, transmisiones de crímenes de guerra humanos, pruebas fabricadas. Cada sistema desde aquí hasta Beltrix recibió una avalancha de anuncios huecos que mostraban a soldados de la Tierra incendiando aldeas, riendo mientras los alienígenas gritaban. La mayor parte era falso, algo no tanto. Pero la verdad ya no importaba porque la galaxia estaba asustada. Asustada del ascenso de la Tierra, asustada de nuestro fuego. Asustada de que los simios hubieran trepado al árbol, agarrado la corona y no tuvieran intención de devolverla. Me convocaron al cuartel general de la Tierra no mucho después de eso. Por primera vez en casi una década, toqué el suelo del hogar que me había hecho. Todavía olía igual. Cemento húmedo, lluvia vieja, metal quemado. Algunas cosas nunca cambian. Querían ascenderme. Dijeron que me había convertido en un símbolo, un héroe, querían hacerme general, tal vez incluso un representante si alguna vez volvíamos a aceptar la oferta del Consejo. Les dije que se metieran la oferta donde les cupiera. No estaba luchando en esta guerra para llevar medallas o sentarme en mesas. Estaba luchando porque recordaba. Recordaba el sonido de mi madre tosiendo hasta la muerte en un apartamento de una habitación. Recordaba el sabor de las barras de ración en mal estado. Recordaba al reclamador que me enseñó a disparar mi primera arma y luego murió protegiendo un puesto de avanzada inútil que el Consejo dejó arder. Y sobre todo, recordaba ese asiento vacío, el que intentaron darnos cuando pensaron que podíamos ser domesticados. Así que me quedé en el frente, donde la guerra era real, donde los soldados lloraban, gritaban, reían y sangraban. Donde enterrábamos a nuestros amigos en bolsas selladas al vacío y tallábamos memoriales en rocas de asteroides porque no teníamos tiempo para tumbas. Lideré docenas de campañas después de eso. Algunas exitosas, de otras apenas sobrevivimos. Pero cada batalla dejaba una cosa clara. La Tierra no necesitaba la aprobación de la galaxia. La galaxia necesitaba el miedo de la Tierra, y ahora lo tenía. Pero la victoria tuvo un costo. Empecé a ver fantasmas. No literales, solo rostros, ojos, nombres que no podía olvidar. Darren, Lucía, Cam, los que no lo lograron, los que murieron porque les dije que fueran a la izquierda en lugar de a la derecha, porque ordené un disparo demasiado pronto o no lo suficientemente pronto. Sus voces me seguían a todas partes. En el silencio antes de las misiones, en la quietud después de que los gritos cesaran. Empecé a dormir menos, a beber más. Solo hay una cantidad de sangre que un hombre puede llevar antes de que lo ahogue desde dentro. Pero nunca me detuve, porque en el momento en que me detuviera, toda la ilusión se derrumbaría. La ilusión de que todavía éramos humanos, de que no nos habíamos convertido en los monstruos que decían que éramos. Así que seguí adelante, seguí liderando, seguí matando. Porque si éramos monstruos, entonces tal vez los monstruos eran lo que la Tierra necesitaba. Tal vez los monstruos son lo que impidió que las estrellas nos devoraran vivos. Y si eso es todo en lo que me convierto, que así sea. Porque prefiero ser temido por lo que soy que amado por algo que nunca seré. Y la Tierra merece más que amor. Merece justicia. Y aún no hemos terminado. Solía pensar que la guerra tenía una línea de meta. Que un día ganaríamos con suficiente contundencia, mataríamos lo suficiente, tomaríamos lo suficiente, y todo terminaría.
Que alguien alzaría una bandera en algún campo de batalla final y la galaxia se arrodillaría y la Tierra estaría a salvo. Pero la guerra no termina. Muta. Después de Talvin Rou, después de que los tratados del Consejo se desmoronaran y la mitad de sus alianzas yacieran en ruinas, las cosas cambiaron. No solo políticamente, no solo tácticamente, espiritualmente. Hubo un cambio en cómo la galaxia nos veía. Ya no como rebeldes, ni siquiera como invasores, sino como depredadores. Y los depredadores no obtienen paz. Son exterminados. El Consejo ya no enviaba diplomáticos. Enviaba flotas de exterminio, batallones enteros de ejecutores sintéticos y ejércitos de drones. Sin transmisiones, sin advertencias, solo firmas de calor y bombardeos orbitales. Atacaron nuestras colonias exteriores primero. Las más nuevas, lugares que todavía cultivaban alimentos, que todavía aprendían a respirar la atmósfera. Miles de muertos en segundos. Pensaron que nos desmoronaríamos, pensaron que nos retiraríamos, que nos plegaríamos. Todavía no entendían a la Tierra. No me entendían a mí. Recuerdo haber visto uno de los primeros ataques a la colonia en Arcadia 7. No estaba allí en persona, solo lo vi a través de la señal de reconocimiento. Imágenes de satélite que mostraban los destellos brillantes del bombardeo cinético. Y luego una voz, la voz de una niña. Había secuestrado las comunicaciones de emergencia y estaba llorando, solo llorando, preguntando si alguien podía oírla, preguntando si su padre todavía estaba vivo. Todavía oigo su voz en mi cabeza. Fue entonces cuando di la orden. Proyecto Afterlife. No era algo que planeáramos usar. No en serio. Había comenzado como una teoría. Uno de esos programas negros profundos enterrados bajo 6 cortafuegos y 10 nombres falsos. Un último recurso. El tipo de arma que ni siquiera admites que existe porque si la galaxia se entera, ya has pasado el punto de no retorno. Pero ya lo habíamos pasado. Di el código de autorización yo mismo. Afterlicht Prime Hecho Granger era una señal, no una bomba, no un virus, una advertencia. Descubrimos algo hace años bajo la corteza de la Tierra, dentro de una placa inactiva bajo el Atlántico. Una señal antigua. No humana, no alienígena, no en la forma en que el Consejo lo definía. Era más vieja, más grande. Nunca la decodificamos por completo, solo lo suficiente para saber que era la semilla de algo, alguna forma de tecnología de resonancia cuántica, tal vez un artefacto. Las teorías iban desde una caja negra celestial dejada por una especie de dioses extintos hasta un sistema de seguridad enterrado durante el primer colapso. Fuera lo que fuera, respondía a la presencia humana. Y cuando lo activamos, la galaxia se dio cuenta. En 48 horas, 6 sistemas del Consejo informaron de perturbaciones solares. Las estrellas se atenuaron. Los púlsares pulsaban fuera de ritmo. Las redes de navegación fallaron. Algo despertó y sabía nuestro nombre. El Consejo entró en pánico. Transmitieron demandas, acusaciones. Suplicaron comunicación, ofrecieron otro asiento, ofrecieron cualquier cosa. Pero permanecimos en silencio porque a la Tierra ya no le interesaba ser invitada. No les estábamos advirtiendo para negociar. Les estábamos advirtiendo para un juicio. Y fue entonces cuando la enviaron a ella. La primera voz en años que no llegó a través de estática o amenazas. Solo un simple mensaje, sin cifrar, dirigido a mí. Comandante Granger, no soy tu enemiga. Soy lo que queda de tu pasado. Tú me entrenaste. ¿Recuerdas Caldera 9? 5 días sin comida y aún así nos hiciste hacer ejercicios. No lo he olvidado. Así que, por favor, hablemos antes de que sea demasiado tarde. Su nombre era Meera y la recordaba. Tenía 17 años cuando se unió a mi unidad. La única que no se inmutó cuando disparé sobre su cabeza durante una prueba de pánico en el entrenamiento. Aguda, concentrada, peligrosa en todas las formas en que un soldado debería serlo. Pensé que había muerto durante el asedio de Cora. Pero no murió. Cambió de bando. Eso es lo que dijo cuando finalmente acepté reunirme con ella. En las profundidades de la luna hueca de Farek 5, un lugar muerto que ambos sabíamos que no tenía trampas, ni aliados, ni guerra que le quedara.
No cambié de bando, dijo. Simplemente dejé de seguir fantasmas. La miré, tratando de ver a la chica que una vez conocí, pero todo lo que vi fue a alguien que había reemplazado sus cicatrices de guerra con diplomacia y arrepentimiento. Ahora vestía túnicas del consejo, hablaba con su calma vacía, pero sus ojos aún tenían fuego. No había olvidado la tierra, solo se había rendido. ¿Viniste a suplicar?, pregunté. Vine a advertirte, dijo ella. Ya no solo le temen a la tierra. Están listos para aniquilarla. No más ataques. No más flotas. Van a esterilizar el sistema. Destructores de planetas, devoradores de estrellas, tecnologías que ni siquiera ha soñado. Borrarán a la humanidad, no solo del espacio, de la memoria. Dejé que hablara. No respondí porque ella tampoco lo entendía. La Tierra ya había muerto una vez. Enterramos a la vieja Tierra en las cenizas de la pobreza y la traición. En el momento en que dejamos la atmósfera, dejamos de ser la especie que esperaba permiso. Nos convertimos en la especie que reescribió la realidad. No le dije eso. Solo hice una pregunta. ¿Recuerdas a Darren? Ella parpadeó. Sí. Fue el que murió porque yo dudé. Silencio. Me incliné hacia adelante. Ya no dudo, me era. Y no huyo. Díselo a tu consejo. Díselo a tus amos. Si traen la extinción, entonces más vale que se aseguren de darle al núcleo. Porque si sobrevive uno solo de nosotros, solo uno, me levanté, quemaremos todo lo que hayan construido. Esa fue la última vez que la vi. Una semana después, las estrellas alrededor del sistema Sol se volvieron negras. No por la guerra, por un bloqueo. El Consejo desplegó su anillo celestial. Un arma tan masiva, tan por encima de cualquier cosa que tuviéramos, que incluso nuestros más altos mandos la miraron en silencio. No era solo un arma. Era una sentencia. Teníamos 48 horas antes del impacto. Fue entonces cuando la Tierra hizo algo que la galaxia nunca esperó. Dejamos de luchar, no porque nos rindiéramos, sino porque cambiamos el campo de batalla. Abrimos cada archivo humano, cada transmisión secreta, cada crimen de guerra que el Consejo cometió, cada tratado roto, cada zona esterilizada, cada llanto de niño que habíamos grabado. Y lo transmitimos no solo a través de los sistemas humanos, a través de todos los sistemas, cada frecuencia, cada idioma, cada nave, la verdad, cruda, sin filtros, imperdonable. Y la galaxia escuchó. Algunos se rieron, otros se dieron la vuelta. Pero algunos comenzaron a cuestionar, porque por mucho que nos odiaran, la verdad era inevitable. Éramos el espejo en el que no querían mirarse. Éramos ellos sin las mentiras. Y algo cambió. En la hora 47, 5 flotas alienígenas desertaron del Consejo. Sistemas independientes comenzaron a retirar naves del bloqueo. Algunos abrieron fuego entre sí. El anillo celestial perdió 2 estabilizadores por sabotaje interno. El arma falló y la Tierra se mantuvo erguida, magullada, con los dientes ensangrentados, pero intacta. No lo celebramos. No hubo vítores, ni desfiles, solo silencio. Y el conocimiento de que ya no estábamos solos, no como aliados, no como amigos, pero con suficientes grietas en el Consejo para mantenerlos dudando. Nunca conseguimos ese asiento, nunca aceptamos sus ofertas. El Consejo todavía se reúne, todavía habla. Pero la Tierra, nos convertimos en otra cosa. No un miembro, no un renegado, una leyenda, el fantasma en el vacío, el fuego en la oscuridad. Y yo, me quedé en el borde, todavía luchando, todavía observando. Porque la paz es solo una pausa entre guerras. Y conozco la galaxia. Nunca perdona, pero tampoco olvida. Dejaron de llamarla Tierra. No oficialmente. El mundo natal seguía siendo la Tierra en los mapas, seguía girando en los informes, seguía orbitando ese viejo y cansado sol. Pero la palabra ya no significaba lo que antes. No después de que rechazáramos el arma más grande de la galaxia y viviéramos. No después de que el anillo celestial se agrietara y cayera como un dios moribundo. Ahora lo llaman origen. El lugar de nacimiento de la locura, de la rebelión, del fuego. Para el Consejo,
En eso nos convertimos. Una enfermedad, no un pueblo, no una cultura, un contagio de desafío. No se negocia con una enfermedad. La pones en cuarentena, la quemas, la matas de hambre antes de que se propague. Demasiado tarde. Porque la Tierra ya no era solo un planeta. Era una idea. Y las ideas no mueren. ¿Quieres saber cómo supe que habíamos ganado? No la guerra, no la política, sino el miedo. No fue cuando lanzaron el anillo celestial y fallaron. Fue cuando otros comenzaron a llamarse a sí mismos humanos. No en cuanto a la especie, no en la carne, en principio. Recuerdo atracar en Cart-1, una luna minera remota que debería haber estado vacía después de que la plaga la golpeara hace 3 años. El Consejo la declaró zona muerta. Pero cuando aterrizamos para reabastecernos y descansar, encontramos una ciudad entera subterránea, autoconstruida, oculta. Caminé por estrechos túneles de chatarra soldada y líneas de oxígeno improvisadas, mis botas resonando contra el acero a cada paso. La gente allí, 3 brazos, ojos como humo, piel que cambiaba de color con la emoción. No se inmutaron cuando me vieron. Saludaron. Uno de ellos me entregó una placa hecha con casquillos de bala derretidos. Grabado en ella: la humanidad no es sangre. Es fuego. No dije una palabra. Simplemente la apreté con fuerza hasta que el metal se clavó en mi palma. Porque lo entendieron. Entendieron lo que el Consejo nunca entendió. Ser humano nunca se trató de nuestro ADN. Se trataba del dolor. La negativa a doblegarse. El instinto de arrastrarse por el infierno solo para escupir en la cara del diablo al final. Se extendió rápido después de eso. Una estación se convirtió en 5. 5 se convirtieron en 50. De repente, había leales al sector humano en planetas que nunca habíamos visto. Algunos de ellos ni siquiera eran cercanos a nosotros biológicamente. Anfibios, insectoides, sintoides nacidos de plasma. Pero llevaban la bandera de la Tierra. Modificada, claro, con cicatrices y símbolos añadidos, pero la esencia seguía ahí. Ese negro y rojo, ese globo en llamas, ese mensaje, recordamos. Algunos lucharon en nuestro nombre. Otros simplemente creyeron, y eso asustó al Consejo más que cualquier guerra. Porque, ¿cómo matas una creencia? Lo intentaron. Dios, lo intentaron. Asaltaron estas células extraterrestres, bloquearon el comercio, cortaron las líneas de suministro, transmitieron mensajes afirmando que la Tierra se estaba derrumbando, hambruna, caos, enfermedad. Dijeron que yo estaba muerto, que el ejército reclamador había sido aniquilado. Dijeron que nos comíamos a nuestras propias crías, lo de siempre. Pero por cada mentira que contaban, nosotros contábamos una verdad. Y nuestras verdades estaban talladas en sangre. Sin adornos, sin ediciones, sin lenguaje sofisticado, solo imágenes de cámara de casco. Un joven recluta de pie entre un dron del Consejo y un refugiado herido, negándose a moverse. Una mujer medio quemada, medio ciega, sacando a un niño de los escombros. Un viejo soldado destripando a un esclavista de 6 miembros con una llave inglesa afilada y sonriendo a través de dientes rotos. Nuestra gente no necesitaba permiso para ser héroes. No necesitaban discursos, solo una razón, y la Tierra les dio una. Aún así, estábamos sangrando. No te equivoques, cada victoria nos costó algo. Carne, cordura, alma. Cuanto más nos extendíamos, más nos debilitábamos. Solo puedes mantener una resistencia por un tiempo antes de que empiece a devorarse a sí misma desde dentro. Algunas facciones comenzaron a actuar sin órdenes, reclamando territorio en nombre de la Tierra, matando a todo lo no humano sin preguntar. Nunca les dijimos que lo hicieran, nunca sancionamos esa locura, pero lo hicieron de todos modos en nuestro nombre. Y empeoró. Uno de nuestros puestos de avanzada, el Búnker Z, fue acusado de ejecutar civiles en Teras 4. 53 muertes confirmadas, la mitad niños. El soldado responsable era un hombre que yo mismo entrené. Solía citarme. Decía, Granger me enseñó que la Tierra no se arrodilla. Solo que esta vez, la Tierra debería haberse arrodillado. Y fui yo quien tuvo que acabar con él.
Volé a Z solo. Sin guardias, sin armadura, solo una pistola y un estómago amargo. No luchó cuando entré. Solo me miró y dijo, llegas tarde. Le disparé en el corazón 2 veces. Sin juicio, sin palabras. Esa noche, arrojé mi rango al mar de estrellas negras y me senté solo en una litera de metal, pensando en lo lejos que habíamos llegado y en lo bajo que habíamos caído. Verás, la gente piensa que las revoluciones mueren con disparos. No es así. Mueren con compromisos, con poder, con ego. Y yo estaba empezando a ver demasiado de los tres. El consejo ya no estaba ganando. Pero eso no significaba que nosotros sí, porque ya no éramos un ejército. Éramos facciones, células, ideas que se ramificaban de la llama original como incendios forestales. Y no puedes controlar un incendio forestal. Simplemente lo apuntas en la dirección general de tu enemigo y rezas para que los queme más rápido de lo que te quema a ti. Aún así, el nombre Granger tenía suficiente peso como para que cuando una cumbre de sistemas desertores pidió un nuevo orden, no el Consejo, no la Tierra, sino algo más, me pidieran que lo liderara. Dije, no, no soy un líder. Soy un arma. Pero las armas tienen un solo trabajo, y el mío aún no había terminado. Porque a través de toda la creencia que se extendía y el caos creciente, había una constante. Ese asiento vacío, todavía esperando, todavía intacto, todavía brillando en la cámara de un consejo que ya no sabía quién controlaba qué. Y un día, entré en esa cámara solo. Sin soldados, sin rifle, sin amenazas, solo yo. Y no me senté. Me paré junto a la silla y miré los rostros arrugados y las máscaras de silicona de aquellos que una vez nos llamaron inferiores, que una vez enviaron flotas para quemarnos, que una vez se rieron cuando la tierra suplicó por agua limpia. Ninguno de ellos dijo una palabra porque todos sabían lo que iba a decir. Y no los decepcioné. No estoy aquí para unirme a ustedes. Estoy aquí para enterrarlos pieza por pieza, mentira por mentira, sistema por sistema, hasta que su historia sea ceniza y sus nombres sean polvo. La tierra no quiere su permiso. Nunca lo quisimos. Pero ahora nos aseguraremos de que nadie más lo necesite. Luego escupí en el suelo y salí. Ni siquiera miré atrás. No me detuvieron porque los depredadores no suplican por respeto. Lo toman. He visto en lo que nos hemos convertido. He visto esta idea de la tierra extenderse como un incendio forestal, incendiando viejos sistemas, liberando esclavos, y a veces, creando monstruos. Y no voy a mentir y decir que todo es bueno. No lo es. Algunos días no reconozco la cosa que ayudé a construir. Algunos días extraño los días en que solo éramos forajidos tratando de sobrevivir. Pero sé esto. Nunca vamos a volver atrás. El asiento permanecerá vacío. La galaxia permanecerá nerviosa. Y si quieren dormir por la noche, recordarán que la Tierra no pide, advierte. Y a veces la Tierra no advierte en absoluto. Empezaron a construir estatuas, grandes, feas. Una de mí en una luna colonial llamada Cartus Ridge, de 30 metros de altura, tallada en metal de viejos buques de guerra, mirando a través de un campo muerto de cadáveres congelados. La odiaba. No por la cara. Esa parte la clavaron. La mandíbula apretada como una piedra. Los ojos demasiado cansados para parpadear. Las cicatrices visibles incluso en el acero frío. La odiaba porque las estatuas significaban que nos estábamos convirtiendo exactamente en lo que juramos que nunca seríamos. Un símbolo. Los símbolos mienten. Convierten el dolor en poesía, la muerte en destino. Limpian la sangre de la hoja y la montan en una pared. Yo no era un líder. No era un héroe. Era el extremo romo de una promesa rota. Pero intenta decirle eso a la gente que talla tu cara en la historia. Necesitaban algo en lo que creer. Y aparentemente ese algo era yo. La guerra no había terminado, pero había cambiado. No más frentes, no más enemigos claros. El consejo estaba fracturado. Sí, pero no derrotado. Sus miembros se habían deslizado a la clandestinidad, operando a través de intermediarios. Alianzas del mercado negro, redes de drones, como ratas bajo el suelo, siempre mordiendo, siempre observando. La Tierra tenía poder ahora. Influencia.
Sistemas ondeaban nuestra bandera, no por miedo, sino por esperanza. Ese era el nuevo peligro. La esperanza es frágil. Y cuanto más creía la gente en nosotros, más empezaban a retorcer lo que representábamos. Células reclamadoras comenzaron a luchar entre sí por la pureza. Algunos pensaban que debíamos centrarnos en la reconstrucción. Otros querían una guerra sin fin. Y luego estaban aquellos que creían en la limpieza. No solo de los leales al consejo, sino de especies enteras. Me enteré de la masacre en Vestral 2 días después de que ocurriera. 5.000 exterminados en nombre de la pureza humana. No por el consejo, por nosotros. Sin órdenes, sin cadena de mando, solo un comandante renegado llamado Bran, usando mi nombre como justificación. Soy el fuego de Granger, transmitió, y el fuego no negocia. Rompió algo en mí. Pasé esa noche solo en la parte trasera de un transbordador oxidado, a la deriva a través de un sector frío cerca del borde del vacío. Sin guardias, sin asesores, solo yo y una botella de aguardiente de guerra que robé del casillero de un amigo muerto hace años. La había estado guardando para el final. Pero el final nunca llegó. Solo más cenizas, más traición. Bran no tuvo un juicio. No tuvo un interrogatorio. Lo casé yo mismo. Me llevó 3 semanas rastrear su célula a través de señales fantasma y satélites muertos. Cuando lo encontré, se escondía en las ruinas de una estación abandonada que orbitaba una enana marrón. Sonrió cuando me vio. Sabía que vendrías, dijo. Después de todo, tú me creaste. Le disparé en la pierna. Gritó. No de dolor, de decepción. Ahora eres blando, escupió, con espuma de sangre en la boca. Antes quemabas cosas, ahora las entierras. ¿Crees que eso te limpia? No dije nada. Solo vi cómo la luz se desvanecía de sus ojos mientras terminaba. Tenía razón en una cosa. Yo no estaba limpio. Nunca lo había estado. Pero todavía conocía la línea. Todavía recordaba por qué empezamos esto. No se trataba de venganza. Ya no. Se trataba de asegurarse de que nunca volviera a suceder. La tierra había sufrido, pasado hambre, se habían reído de ella, la habían esclavizado, ignorado. Salimos del lodo con los dedos rotos y los dientes oxidados. Hicimos que la galaxia escuchara. Pero ahora nos estábamos desviando, convirtiéndonos en algo peor que los monstruos que habíamos combatido. Cada día recibía nuevos informes. Luchas internas entre comandantes, gobernadores planetarios declarando la independencia en nombre de la Tierra pero rechazando la autoridad central, campos de refugiados muriendo de hambre mientras los burócratas celebraban reuniones en fortalezas orbitales. El código reclamador era solo tinta sobre metal ahora, olvidado, retorcido. Incluso el título de reclamador no significaba lo que antes. Una vez representó la reconstrucción, el desafío con un propósito. Ahora era solo una bandera para quien gritara más fuerte. Seguí luchando, pero podía sentir la guerra pudriéndose en el centro. Ya no estábamos defendiendo la tierra. Estábamos tratando de controlar lo que habíamos construido. Y cuanto más fuerte lo apretábamos, más se nos escurría entre los dedos. Necesitaba claridad. Así que volví a la tierra. La vieja tierra, la real, la original. No la capital reluciente que ahora orbita un gigante gaseoso estabilizado. No las colonias clonadas en lunas terraformadas. La bola de tierra rota donde todo comenzó. ¿Alguna vez has visto un planeta cementerio? Es silencioso de la peor manera. No pacífico, hueco. Cráteres donde una vez hubo ciudades. Océanos medio evaporados. Cielos ahogados con nubes de ceniza roja. La naturaleza tratando de regresar centímetro a centímetro sobre los huesos de una civilización que intentó quemarse a sí misma. Aterricé donde mi madre solía vivir. No quedaba mucho, solo hormigón y fantasmas. Me senté allí durante horas, respirando a través de un filtro, recordando su tarareo de esa canción mientras lavaba nuestra ropa en un cubo. No me reconocería ahora. Demonios, apenas lo hacía yo. Me miré en el reflejo de mi casco y vi los ojos de un hombre que había matado a demasiada gente para contar, amado a muy pocas para nombrar, y no confiaba en nadie,
ni siquiera en sí mismo. Esa noche, dormí bajo el cielo abierto, solo, sin tecnología, sin comunicaciones. Y soñé por primera vez en años. Soñé con la Tierra antes de la guerra, antes del ascenso. Solo una canica azul colgando en el espacio, frágil y hermosa, llena de gente enojada y rota que todavía se aferraba a algo más profundo que la política o el poder. Esperanza. No esperanza ciega. No del tipo que se compra en discursos, sino del tipo desesperado y desafiante, del tipo que dice, no moriremos hoy. El tipo que encendió el fuego. Desperté antes del amanecer y supe lo que tenía que hacer. Necesitábamos quemar la podredumbre. No con armas, con la verdad. Pasé los siguientes 3 meses reuniendo todo. Cada crimen de guerra cometido en nombre de la tierra, cada traición, cada campo de prisioneros oculto, cada fuga de datos enterrada bajo capas de burocracia, no lo oculté. Lo transmití a cada colonia, cada facción, cada seguidor que alguna vez ondeó nuestra bandera. Les mostré en que nos habíamos convertido. Y luego desaparecí. Algunos lo llamaron cobardía, otros traición. Pero la mayoría de ellos comenzaron a hacer preguntas porque la verdad se extiende más rápido que las balas. Y el fuego, una vez encendido, no siempre obedece. Siempre supe que terminaría así. No con victoria, no con paz, no con un gran aplauso resonando a través de las estrellas. No, siempre iba a terminar en fuego. El tipo que empezamos, el tipo que no pudimos detener. Cuando transmití la verdad, cada crimen, cada atrocidad, cada error que la tierra había enterrado bajo una montaña de victorias, no lo hice por perdón. Desde luego, no esperaba comprensión. Lo hice porque nos estábamos convirtiendo en la misma cosa que sangramos para destruir. Y en algún momento del camino, la gente olvidó de qué se trataba la lucha. Algunos dijeron que los traicioné. Dijeron que había entregado a los enemigos de la tierra las mismas balas que necesitaban para matarnos. No se equivocaban, pero tampoco tenían razón. Porque si teníamos que mentir para proteger el legado, entonces tal vez el legado no valía la pena protegerlo. Aún así, las consecuencias llegaron duras y rápidas. El alto mando reclamador se fracturó casi de la noche a la mañana. 4 generales diferentes intentaron asumir el liderazgo en mi ausencia. Uno afirmó que estaba muerto. Otro dijo que había sido corrompido por operaciones psicológicas del Consejo. Un tercero me llamó traidor oficialmente. El cuarto no dijo una palabra. Simplemente comenzó a eliminar a los otros desde la órbita. En una semana, la supuesta red de liberación de la Tierra se convirtió en un campo de batalla propio. Hermanos matando a hermanos, colonias volviéndose unas contra otras, y todos ellos ondeando la misma bandera que ayudé a levantar. Arrancaron mi cara de las estatuas, las fundieron, reescribieron archivos antiguos, censuraron discursos, borraron mi nombre de las bases de datos como si eso pudiera borrar lo que había hecho. No los detuve. Demonios. Ayudé, porque yo no era el punto. Nunca lo había sido. La misión era el punto. El fuego era el punto. Y yo había dejado que se saliera de control. Así que huí. No por miedo, no por culpa, sino porque no me quedaba nada que decir. Había gritado durante 20 años, comandado flotas, desafiado a dioses, enterrado a más. Hombres de los que quiero contar. El silencio era todo lo que me quedaba. Desaparecí en los confines del vacío, un tramo de negrura entre sistemas donde ni siquiera las estrellas se molestan en brillar. Sin balizas, sin señales, solo oscuridad. Y en esa oscuridad, esperé, observé, escuché. Quería creer que lo resolverían. Que tal vez, solo tal vez, alguien en el futuro se levantaría y recordaría quiénes éramos antes de que la guerra nos convirtiera en monstruos. Pero no lo hicieron. Se reafirmaron. Las facciones reclamadoras se renombraron, se llamaron el dominio del origen, reclamaron la tierra como divina, comenzaron a emitir doctrinas de pureza, programas de reeducación, reclutamiento forzoso. Tomaron mi silencio como debilidad. Tomaron mi ausencia como aprobación. Y fue entonces cuando comenzaron a llegar los mensajes, no de ellos, de los que olvidamos. Refugiados, colonias rotas,
Sistemas neutrales atrapados en el fuego cruzado de nuestra supuesta liberación. Lugares a los que prometimos ayudar y luego abandonamos en el momento en que se volvieron inconvenientes. No pedían ayuda. Me estaban advirtiendo, porque el dominio había enviado operativos a sus mundos, había comenzado a reemplazar liderazgos, reescribir culturas, imponer las costumbres de la tierra por la fuerza. Ya no era una revolución. Era un maldito imperio. Y supe lo que tenía que pasar. Tenía que volver a ser el enemigo. Así que volví, no con una flota, no con soldados, con pruebas. Secuestré uno de sus relés de comunicación y me conecté a una transmisión galáctica en vivo. Igual que había hecho años atrás cuando denunciamos al Consejo. Pero esta vez, el objetivo no era el Consejo. Éramos nosotros. Les mostré todo. Las fosas comunes en Severign Delta, las redes de trabajo infantil que operaban bajo la autoridad del dominio, los satélites prisión donde se purgaba a los disidentes, todo en nombre de la Tierra, todo por gente que usaba mi nombre como coartada. Miré a la cámara y dije lo que había que decir. No me importa si me llaman traidor. No me importa si me llaman cobarde. Pero si todavía se llaman a sí mismos humanos, realmente humanos, detendrán esto ahora. Porque si no lo hacen, lo haré yo. Y entonces lancé la última carga. Operación Semilla Negra. En los primeros días, habíamos construido una opción final, un interruptor de apagado enterrado en la propia tecnología del dominio. Puertas traseras de hardware codificadas en la arquitectura de su flota. Nadie, salvo un puñado de nosotros, sabía que existía. Uno de ellos era yo. Con un código de 10 segundos, podía colapsar toda su red de comunicaciones. Su seguimiento de armas, dejar en tierra sus transportes. Los dejaría vulnerables, pero también mataría a mucha gente. Gente buena, inocentes, los que no tenían nada que ver con el desastre que creamos. Así que no apreté el gatillo. Les di una opción. Desmantélenlo ustedes mismos, renuncien, o termino lo que empecé. Y esta vez, no dejo nada en pie. Algunas facciones escucharon, otras se rieron. Pero una de ellas, una que no esperaba, se levantó. Su nombre era Meera. Sí, esa Meera, la chica que entrené, la mujer que una vez se paró frente a mí en una luna hueca y me suplicó que detuviera la guerra. La que pensé que había desaparecido en el bolsillo del Consejo. No lo había hecho. Se había vuelto clandestina. Pasó años trabajando en las grietas de nuestro sistema, ayudando a los que olvidamos, construyendo algo mejor, más silencioso, más lento, pero real. Y ahora estaba de vuelta. No para luchar contra mí, para terminar lo que empezamos. Meera transmitió su propio mensaje al día siguiente, denunció al dominio, los llamó falsos, me llamó a mi roto, pero necesario. No confío en él, dijo, mirando directamente a la cámara. Pero le creo porque él nunca quiso este poder. Y si está dispuesto a quemarlo todo, tal vez deberíamos escuchar antes de que lo haga. Y así, la marea cambió. Las facciones se dividieron de nuevo. Los soldados depusieron las armas. Los civiles se amotinaron contra sus gobernadores del dominio. Planetas que una vez se perdieron en la doctrina comenzaron a reclamar su voz. No fue una ruptura limpia. Nunca lo es. Pero el fuego finalmente apuntaba hacia adentro. Empezaron a derribar el imperio que habíamos construido accidentalmente. Y yo lo observé todo desde la órbita. Un viejo en una vieja nave. Finalmente viendo la máquina detenerse. No fue una victoria. Fue una corrección. Y tal vez eso es todo lo que puedes pedir cuando la revolución se convierte en religión. Tal vez eso es todo lo que un soldado como yo consigue. No voy a volver. Ni a la tierra. Ni al poder. Mi nombre es veneno ahora, y está bien. Necesitan a alguien a quien culpar. Y tengo los hombros anchos. Pero seguiré observando, porque si esta galaxia lo intenta de nuevo, si alguien más levanta una bandera y olvida el costo de ondearla, estaré allí en las sombras, en el silencio, esperando. Porque el asiento de la Tierra todavía está vacío. Y mientras yo respire, siempre lo estará. Una vez dije que no era un héroe. Sigo creyendo eso. Los héroes son recordados por lo que salvaron.
Yo seré recordado por lo que destruí. No hay ceremonia para hombres como yo. Ni una gran tumba, ni una moneda de oro para poner en mi lengua. Solo el silencioso zumbido de una nave envejecida a la deriva en el borde del espacio conocido. Y los recuerdos que no dejan de llamar a la parte posterior de mi cráneo. La guerra ha terminado. Así lo llaman. No oficialmente. Ningún tratado firmado. Ningún dignatario dándose la mano. Solo silencio. El dominio fracturado, sus flotas dispersas, el nombre reclamador arrancado de cada uniforme, enterrado bajo las nuevas banderas que ondean en los sistemas liberados. Meera está reconstruyendo ahora, o intentándolo. Es más inteligente que yo. Siempre lo fue. No busca el poder. Quiere algo más lento, algo sostenible, algo que no lleve una cara tallada en rabia. Envió un mensaje la semana pasada. No respondí. No porque no me importe, sino porque ya he dicho todo lo que tenía que decir. Mi nombre todavía tiene peso. Incluso ahora, después de todo, la gente sigue discutiendo sobre lo que fui, lo que signifiqué. Algunos me llaman traidor. Otros dicen que salvé a la humanidad de sí misma. Hay corrientes de conspiración que afirman que fui un clon, un fantasma de IA, incluso un mito creado por el Consejo para asustar a sus enemigos. Que hablen. La verdad es que solo soy un viejo bastardo cansado que ha matado a demasiada gente y ha sobrevivido a todos los amigos que importaban. Eso es lo que no te cuentan de las revoluciones. Si lo haces bien, si brillas lo suficiente como para que el cambio ocurra, normalmente no vives lo suficiente para disfrutarlo. Pero yo sí. Y a veces desearía no haberlo hecho. Sueño menos ahora. Eso es una bendición. Pero cuando lo hago, siempre es lo mismo. Darren, Lucía, mi madre tarareando en un piso de una habitación y el sonido de los disparos que nunca deja de resonar. Mis manos todavía tiemblan. No de miedo, solo de desgaste. Daño nervioso. Fantasmas en el cableado. Me he remendado demasiadas veces. He presionado demasiado a menudo. El cuerpo recuerda aunque el hombre intente olvidar. No. Puedo caminar sin dolor. No puedo dormir sin beber. No puedo mirarme al espejo sin preguntarme quién diablos sigue devolviéndome la mirada. Y sin embargo, lo volvería a hacer todo de nuevo. Cada misión, cada bomba incendiaria, cada discurso, cada bala disparada en nombre de la Tierra. Porque vi lo que la galaxia le hace a los débiles. Lo viví. Lo enterré. Y juré que nunca volveríamos a arrastrarnos. La gente como yo no está hecha para la paz. Estamos hechos para llevar a otros allí. Un paso sangriento a la vez. He leído los informes. Sé que Meera está construyendo algo mejor. Ahora tiene asesores, estructura, votos, sistemas de rendición de cuentas. No es perfecto, pero es mejor que cualquier cosa que tuviéramos antes. Incluso ha reabierto la comunicación con algunos de los antiguos remanentes del Consejo. No para volver a unirse, sino para sobrevivirles. La admiro por eso. También la compadezco, porque pasará el resto de su vida manteniendo unido lo que yo destrocé. Esa es la maldición del constructor. Viven entre los escombros. Y yo, solo los acecho. A veces visito las colonias exteriores. Nunca como yo mismo. Solo una sombra en la multitud. Un hombre con la espalda rota y un ojo malo. Escuchando a los predicadores callejeros hablar de la tierra como si fuera un fuego sagrado que nunca muere. No me reconocen. Mejor. No deberían. Paso junto a murales de la revolución, ninguno de ellos preciso. Uno me tenía sosteniendo a un bebé en una mano y un rifle en la otra, como una especie de salvador. Me reí tan fuerte que tosí sangre. No era un salvador. Era una cuchilla. Y las cuchillas no acunan. Cortan. Pero esta es la cuestión sobre las cuchillas. No eligen cómo se usan. Simplemente son apuntadas. Y yo fui apuntado por la rabia de 1000 ciudades muertas, 1000 promesas rotas, 1000 años en que a la humanidad se le dijo que no pertenecía aquí fuera. Así que si la gente quiere pintarme como un monstruo, bien. Pero que nunca olviden que el monstruo fue creado, no nacido. Y fue creado porque nadie más tuvo las agallas para levantarse y decir basta. La tierra nunca volverá a arrodillarse.
Ese es el único legado que me importa. No las estatuas, no los libros de historia, no las cabezas parlantes que gritan discutiendo sobre mi moralidad en transmisiones interestelares. Solo esa tierra, de pie, respirando, desafiante. Eso es suficiente para mí. Ahora cuentan historias por todos los sistemas sobre el hombre que nunca se sentó en el asiento del consejo. Sobre el comandante que quemó mundos pero rechazó una corona. Sobre el soldado que rompió la galaxia solo para darle una voz a su pueblo. No saben dónde estoy. Algunos piensan que estoy muerto. Otros dicen que estoy en criosueño esperando la próxima guerra. Que se lo pregunten, porque un día alguien lo intentará de nuevo. Alguien mirará a la Tierra y decidirá que se está volviendo demasiado ruidosa de nuevo, demasiado orgullosa, demasiado libre. Y cuando lo hagan, tal vez recuerden el fuego. Tal vez duden. Y tal vez, solo tal vez, esa duda será suficiente. He puesto esta nave a la deriva. Sin navegación, sin comunicaciones, solo yo. Las estrellas y el silencio. Me queda una bala. De la vieja escuela, física. La guardo en mi bolsillo. No para mí, para cualquiera que venga a buscarme. Porque si lo hacen, si intentan arrastrarme de nuevo al juego, más vale que estén listos para terminar lo que empecé. Porque puede que sea viejo, puede que esté roto, pero todavía soy humano. Y la humanidad nunca pidió permiso.